En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas. Está tomado en su capítulo 5, del verso 27 al 32. Al salir Jesús vio a un cobrador de impuesto llamado Leví, que estaba sentado en el puesto donde cobraba. Jesús le dijo: sígueme. Leví se levantó, lo dejó todo y empezó a seguirlo. Leví le ofreció un gran banquete en su casa, y con ellos se sentaron a la mesa un buen número de cobradores de impuestos y gente de toda clase. Al ver esto, los fariseos y los maestros de la ley expresaban su descontento en medio de los discípulos de Jesús. ¿Cómo es que ustedes comen y beben con los cobradores de impuestos y con personas malas? Pero Jesús tomó la palabra y les dijo: no son las personas sanas las que necesitan médico, sino las enfermas. No he venido para llamar a los buenos, sino para invitar a los pecadores a que se arrepienten. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a la meditación y al compartir de la palabra del Señor. Leemos el Evangelio de San Lucas, tomado en su capítulo 5, del verso 27 al 32. El Evangelio nos hace una invitación a la conversión. Fíjese bien cómo Jesús nos lo explica, cómo Jesús nos enseña que nosotros debemos de convertirnos. Para todos aquellos que no han hecho su conversión, hoy el Evangelio nos enseña cómo nosotros debemos de vivir la vida. Fíjese bien. ¿Qué dice el Evangelio? San Lucas 5:32, ¿qué dice? No he venido a llamar a los buenos, ¿sí? No he venido a llamar a los buenos, sino a invitar a los pecadores que se arrepienten. A ustedes ha venido el Señor a invitarlos y a mí. Nos ha venido a invitar, a llamar, a que nos arrepintamos. Fíjese bien, arrepentirnos de lo que estamos viviendo, de lo que estamos haciendo. Qué mensaje tan hermoso que el Señor nos lo enseña en este día. Usted sabe a qué se dedica, usted sabe su vida, cómo lo está invirtiendo, ¿sí? Usted sabe su vida que el Señor le ha regalado, usted sabe qué está haciendo con ella. Pero si usted y yo no estamos haciendo bien las cosas, el Señor hoy nos invita. Mire cómo lo dice en San Lucas, capítulo 5, del verso 27, dice: al salir Jesús vio a un cobrador de impuestos llamado Leví, que estaba sentado en el puesto. Estaba sentadito. La persona se llama Leví, o sea, Mateo, ¿sí? Al salir Jesús vio un cobrador de impuestos llamado Leví, que estaba sentado en el puesto. Ese Leví representamos hoy nosotros. Ese Leví es usted, ese Leví soy yo. O sea, Mateo es usted y soy yo. Está sentado en su puesto. ¿Cómo está usted? Eso es lo que vamos a meditar. ¿Cómo estamos viviendo nosotros esta vida que no es de nosotros? Aunque muchos digan, yo hago con mi vida lo que quiero.
pero no es de nosotros esta vida. Esta vida es del Señor, por tanto le corresponde a Él. Y el día que nos vamos de esta vida, lo vamos a ver, vamos a llegar a la presencia del Padre. ¿Por qué dice el Evangelio que estaba sentado? Porque muchas veces nosotros, cuando nos acomodamos en el pecado, cuando estamos en el pecado, no nos gusta cuando nos llaman la atención, no nos gusta cuando nos dan un consejo, mucho menos cuando nos invitan a escuchar la palabra del Señor. Estamos cómodos, estamos sentados, atados de pies y manos, ¿sí? Estamos bien cómodos y no queremos que alguien nos hable de algo, mucho menos de la palabra del Señor. Fíjese, ¿cómo ha estado usted? Si usted no está sentado, quiere decir que usted está preocupado por su salvación. La salvación es que cuando nosotros vamos a morir, vamos a ir a presentarnos ante Dios, a entregar cuentas de nuestra vida, qué hemos vivido, qué es lo que hicimos en esta tierra. Dios, a través de nuestra muerte o a través de la muerte, Dios agradece a cada uno, ¿sí? Agradece a cada uno todo lo que hicimos en esta tierra. El Señor lo sabe agradecer y le dice, muchas gracias por vivir tantos años en la tierra. Hoy te toca partir, hoy te toca presentarte. Y eso es la conversión, convertirnos para ir preparados al encuentro del Señor, para ir felices, alegres. Mire cómo lo hizo Mateo o cómo lo hizo Leví. Fíjese que estaba sentado, dice, y sentado estaba bien cómodo, bien acomodado. ¿Y qué estaba haciendo? Cobrando. Era un cobrador. Dice que Leví o Mateo dice que se hizo rico. Era un hombre millonario. ¿Por qué? Porque dice que explotaba a los demás, cobraba de más. ¿Sí? Eso hacía cada día. Lo hacía, era un ladrón públicamente, declarado delante de todos. ¿Sí? Estaba bien cómodo, bien sentado, pero dice que estaba sentado en el puesto donde cobraba. Jesús le dijo, sígueme. Leví se levantó, lo dejó todo y empezó a seguirlo. Qué maravillosa palabra del Señor. San Marcos, fíjese bien, San Marcos y San Mateo lo dice que Leví se levantó y lo siguió. En cambio, San Lucas dice que Jesús le dijo, sígueme. Leví se levantó, lo dejó todo y lo siguió. Así dice el Evangelio. Sí, Jesús le dijo, sígueme. Leví se levantó, lo dejó todo y empezó a seguirlo. Qué maravillosa palabra del Señor que hoy nos invita. Hoy dice el Señor, joven, levántate. Hoy le dice al Señor a las parejas que están viviendo en la fornicación, le dice, levántate de donde estás sentado, es tiempo de preparar tu vida. Es tiempo de arreglar tu vida a través de los sacramentos. A los que no están bautizados le dice, levántense padres de familia y a preparar a los niños a través del bautismo. El Señor nos llama, el Señor nos invita, como lo hizo con Leví. Dice que Leví se levantó en cuanto escuchó la invitación, se levantó, dejó todo y comenzó a seguirlo. Esa es la invitación que hoy nos deja el Señor. Esa es la enseñanza que hoy el Señor nos presenta. ¿Qué estamos esperando nosotros? La palabra de Dios llega hacia usted, la invitación llega hacia usted. ¿Qué más espera usted de preparar su vida? ¿Qué más espera? Fíjese muy bien, la invitación es gratuitamente. Entonces, por esa razón, Jesús a través del Evangelio pide que nosotros nos levantemos de donde estamos sentados en cualquier pecado
en cualquier vida desordenada. Quiere el Señor que nos levantemos, que lo dejemos todo, fíjese bien, que renunciemos a todo, fíjese bien. Eso es lo que el Señor pide, eso es lo que el Señor quiere. ¿Por qué lo dice el Señor eso? Fíjese muy bien. ¿Por qué? San Lucas, el mismo San Lucas, en el capítulo 15 y en el verso 7, mire cómo lo dice el Señor. San Lucas capítulo 15, en su verso 7 dice: yo les digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que vuelve a Dios que por 99 justos que no tienen necesidad de convertirse. Yo les digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que vuelve a Dios que por 99 justos que no tienen necesidad de convertirse. Por eso el Evangelio al final dice: no he venido para llamar a los buenos, sino para invitar a los pecadores a que se arrepienten. El último verso, el verso 32. Ese es un llamado al arrepentimiento, un llamado a la conversión. Por eso dice en esta semana, en esta cuaresma, dice: conviértete y cree en el Evangelio, porque del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Tenemos una invitación: convertirnos, hacer como lo hizo Leví. Dice, cuando nosotros tomamos la decisión, sí, de decir, voy a dejar todo para seguir a Cristo, habrá más alegría en el cielo. Habrá una gran alegría en el cielo por un solo pecador que se arrepiente. Y eso es verdad. Cuando ustedes piensan, ¿sí? Cuando ustedes van a tomar la decisión de seguir al Señor, y ustedes dicen, pues hoy voy a dejarlo todo como lo hizo Leví. Leví se levantó, dejó todo y empezó a seguir al Señor. Cuando usted toma la decisión de seguir al Señor y dejar todo, hay más alegría en el cielo. Fíjese bien. Habrá más alegría en el cielo. ¿Por qué? Porque usted está tratando de convertirse, dejar todo. ¿Qué hizo Leví? Leví se levantó, dejó todo, renunció a todo. Fíjese bien. Solo por seguir al Señor, aceptó la invitación y empezó a seguir al Señor. ¿Cuál es lo que hoy a nosotros no nos deja seguir al Señor? No queremos renunciar a todos los placeres de la carne, a los chismes. No queremos renunciar porque está sabroso hablar de los demás. No queremos renunciar a esa vida de esclavitud, del pecado, de la fornicación. Somos fornicarios, vivimos en la fornicación, llevamos tantos años de vivir en ese pecado y no queremos renunciar, y por eso no podemos seguir al Señor. Estamos sentados, estamos atados, estamos cómodos, nos sentimos felices de estar sentados en el pecado. ¿Cuántas personas dicen, ¿para qué voy a seguir yo al Señor? ¿Para qué? ¿Para qué voy a ir a la iglesia yo? ¿Para qué? Y cuando usted invita a una persona, dice, yo hago con mi vida lo que quiero. Yo voy a tomar la decisión de ir o no ir a la iglesia. Y Jesús lo dice claro. San Lucas capítulo 15, verso 7 dice, yo les digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que vuelve a Dios que por 99 justos que no tienen necesidad de convertirse. Entonces, cuando nosotros tomamos la decisión
como la que tomó Leví de seguir al Señor, acuérdese que allá en el cielo hay más alegría por un pecador que se arrepiente. El Señor ha venido, ¿sí? Él dice que los enfermos son los que tienen necesidad de médico. Los sanos no. Hay gente que dice que no son pecadores. Hay gente que dice que solo con aceptar a Cristo, con eso ya no tienen pecados, ya son salvos. Fíjese muy bien la enseñanza, la gran mentira. Cuando la Biblia dice que si decimos que no tenemos pecados, somos mentirosos. Lo dice la palabra del Señor. Está en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Entonces, por esa razón, el Evangelio nos viene invitando a los pecadores, a la conversión, viene llamando a los pecadores. Fíjese bien, ¿por qué lo dice eso? ¿Ha leído usted el pasaje de San Mateo capítulo 6? San Mateo capítulo 6 en su verso 20. Dice el Señor en el verso 20, dice, junten tesoros y reservas en el cielo, donde no hay polía ni óxido para hacer estragos y donde no hay ladrones para romper el muro y robar. Pues donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. ¿Dónde estamos haciendo nosotros nuestro tesoro? Usted y yo, que nos preocupamos por hacer tesoros, por acumular dinero, por crear unas cuentas bancarias, ¿sí? Olvidarnos del pobre cuando el pobre tiene necesidad y nosotros estamos viendo solamente nuestro interés. ¿Sí? Cuando nosotros nos estamos fijando solamente en nuestro interés personal y el pobre se está muriendo de hambre, el pobre se está muriendo de frío, sin tener ropa, el pobre anda descalzo, sin un par de zapatos. Y nosotros tratando de acumular según nuestro tesoro. Pero el Señor dice, junten tesoros y reservas en el cielo, no aquí. No es aquí, porque el día que vamos a llegar a la muerte, todo eso se quedará. No nos vamos a llevar nada. Del polvo fuimos tomados y al polvo volveremos, dice la palabra, Eclesiastés 12:7. Del polvo fuimos tomados y al polvo vamos a volver. Todo lo que estamos haciendo aquí, ¿para quién se quedará? ¿Para quién? Fíjese muy bien, pues donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Si nosotros estamos atesorando aquí, acumulando cuentas bancarias, si nosotros estamos atesorando en esa forma, usted sabe qué será de nosotros el día de nuestra muerte. Pero si usted en esta cuaresma, usted empieza a practicar lo que Jesús dice, que el mejor ayuno es compartir tu pan con el necesitado, vestir al desnudo, calzar al que está descalzo, darle un par de zapatos, sandalias al que anda descalzo. Eso es practicar que nosotros a través de las obras, nosotros vamos a ir cambiando, vamos a ir transformando nuestra vida. Eso es lo que quiere el Señor. Eso es lo que pide el Señor para vivir una cuaresma bien vivida. Necesitamos compartir con los demás. No quiere decir que nosotros vamos a acumular para nosotros mismos. No quiere decir que nosotros vamos a estar viendo nuestra vida personal y mientras que los demás están muriendo de hambre. Recuerde usted que el Señor dice, donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Si usted no está ayudando al necesitado, haga cuenta que usted no está haciendo un tesoro en el cielo. Cuando usted va a ayudar a los pobres, es cuando usted va a ir creando un tesoro en el cielo. Y allá donde va a estar su tesoro, allá va a estar su corazón. Pero si usted, mire, si usted no ayuda, si usted no colabora, en lugar de eso, va a vivir como era Leví, como era Mateo,
enriqueciéndose usted de los pobres, usted está creando un tesoro en la tierra. ¿Y dónde va a estar su corazón? Porque la Biblia dice, pues donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Hagamos obras, ayudemos, practiquemos la limosna, dar, desprendernos, despojarnos, la oración, orar, pedir al Señor, encerrarnos solamente y hablar con Él, limosna, oración, fíjese bien, ayuno, que son las tres cosas que nosotros debemos practicar en esta cuaresma. Y a eso nos invita el Evangelio hoy. Dice que hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente. Hoy la invitación lo tiene usted. Ahí está la invitación. ¿Qué dice San Mateo 6:24? Dice, nosotros no podemos servir a dos patrones. Nadie puede servir a dos patrones. Necesariamente odiará a uno y amará al otro. O bien cuidará al primero y despreciará al otro. No podemos estar al mismo tiempo con los dos. O es Dios o es el dinero. Pero el Señor dice que cuando nosotros aceptamos la invitación como lo hizo Mateo, se levantó, dejó todo y comenzó a seguirlo, es cuando nosotros vamos a preocuparnos a seguir al Señor, es cuando lo vamos a ir dejando todo, nos vamos a ir despojando de todo, toda clase de pecado. A usted le gusta las parrandas, a usted le gusta el libertinaje, a usted le gusta el alcohol, a usted le gustan las mujeres, a usted le gusta todo eso. Cuando usted se va a ir desprendiendo de eso, cuando usted va a ir dejando todo eso por seguir al Señor, acuérdese que allá en el cielo habrá más fiesta. ¿Sí? Entonces esa es la invitación. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Ser valiente y enfrentarnos a nuestro propio pecado. Ser valiente como lo hizo aquel joven que pidió la parte de su herencia a su padre y se fue lejos. Y al no tener nada y se encontró con los cerdos, cuidando, dando de comer a los cerdos, su valentía lo llegó a pensar y dijo, he pecado contra Dios, he desobedecido, en la casa de mi padre hay mucha comida, voy a ir, y se puso a pensar, voy a decir esto a mi padre, voy a hablar esto a mi padre. El joven valiente tomó su decisión de ir y buscar a su papá para pedirle perdón. Dice que como él iba, se dan cuenta ustedes cómo es trabajar con los cerdos, cómo iba de sucio, de mal olor, pero aún así el padre lo estrechó en sus brazos, lo abrazó y lo vistió, le dio calzado, anillos, ropas, trajes, e hizo una gran fiesta. Un hombre, un joven que cayó en el pecado, que estaba viviendo en el pecado, pero tomó esa valentía para meditar y pensar y volver hacia el Padre. Eso es lo que hoy el Señor nos invita, que no podemos vivir preocupados de todo lo material, de todo lo terrenal. No podemos estar ahí. Debemos ser valientes y tomar la decisión de preparar nuestra vida, de formarnos para poder convertirnos y poder llegar a la salvación. Eso lo dice la palabra del Señor. ¿Cómo estamos nosotros por el pecado sucio? ¿Cómo estamos nosotros con el pecado? Estamos como vivió aquel joven cuidando cerdos. Así estamos nosotros, con mal olor, sucios. ¿Sí? Usted sabe cómo se encuentra una persona así. Pero ni aún así el Padre está dispuesto. Porque Isaías 1:18 dice, aunque tus pecados sean colorados, dice, yo lo dejaré como blanca nieve. Y el Señor Yahvé dice, venga para que arreglemos cuentas. Isaías 1:18, venga para que arreglemos cuentas. El Señor nos invita, somos pecadores. Somos pecadores, por eso el Señor nos llama a la conversión, a la preparación de nuestra vida. ¿En dónde estamos haciendo nuestros tesoros? ¿Será en el cielo o en la tierra? Sabemos que vamos a morir. El día de nuestra muerte dejaremos todo. Está el ejemplo de Mateo, el ejemplo de Leví. Ahí está. Entonces, por eso, queridos hermanos, Santiago, fíjese cómo lo dice Santiago.
En su capítulo 5, en su verso 19, ¿cómo lo explica? Santiago 5:19 dice: hermanos, si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad y otro lo hace volver, sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino salva un alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados. Ese es, miren el trabajo que tenemos que hacer. El alma que se ha apartado de la verdad y lo traemos nuevamente, habrá más alegría en el cielo por alguien que se arrepiente. Y ese es el trabajo de la iglesia. Ese es el trabajo del catequista, predicar la palabra, enseñar que vivir en el pecado es estar lejos de la verdad, que abandonar la verdadera iglesia de Cristo e irse a otras denominaciones es estar en el pecado. ¿Y cómo debemos enseñar? A través de la palabra del Señor. Le gusta o no le gusta, lo cree o no lo cree, es el compromiso de nosotros, dice Santiago. Así lo dice. Miren el trabajo, ahí está el trabajo de todos los catequistas, de todos como cristianos católicos, para poder salvar un alma de la muerte. Aquel que está en los vicios, aquel que está en la perdición, aquel que se ha ido de la iglesia católica, aquel que se ha tomado un camino y irse a una secta. Si usted se prepara y usted lo enseña, usted está salvando un alma de la muerte. Imagínense. Entonces, por eso es de que habrá más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente. Mire cómo lo dice Hebreos capítulo 3 en su verso 7. Mire cómo lo dice. Escuchemos lo que dice el Espíritu Santo. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. No endurezcan su corazón. Esta palabra, este evangelio es para todos nosotros, para ustedes y para mí. Esta invitación es para todos nosotros. Si esta palabra lo fortalece, si esta palabra lo anima, si el evangelio de hoy lo anima, comparta este video con aquellos que usted cree que no están yendo a la iglesia. Aquellos que creen que no tienen pecado. Compártelo. Porque compartir es evangelizar también. Esa es la invitación que el Señor nos hace hoy. Es la invitación. Conviértete y cree en el evangelio. Del polvo fuiste tomado y al polvo volveremos. Donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Esa es la palabra del Señor. Fíjese muy bien. Por eso el Señor dice, el Señor es claro en decirnos, no son las personas sanas las que necesitan médico, sino las enfermas. Nosotros estamos enfermos, pero con la enfermedad del pecado. La enfermedad del pecado que cada día nos está llevando a la muerte, a la perdición, a la destrucción. Una enfermedad que está destruyendo muchas familias, el pecado. Está destruyendo muchos hogares. Esa es la invitación que el Señor dice. No son las personas sanas las que necesitan de médico, sino las enfermas. Hoy muchas personas dicen, yo no soy pecador, no necesito de confesarme, no necesito de buscar la iglesia. Yo ya soy salvo porque ya creí en el Señor y con eso basta. Pues si así lo dice la Biblia, mi respeto para esa persona. Pero si la Biblia enseña otras cosas, si la Biblia es la doctrina es otro, ¿qué nos queda? Decirlo. ¿Lo cree o no lo cree? Nosotros cumplimos con el compromiso de poder llevar la palabra del Señor, la enseñanza del Maestro Jesús. Esa es la invitación. Por eso dice, no he venido a llamar a los buenos, sino a los pecadores. Jesús, fíjense, Jesús le dice a los discípulos, Jesús le dice a los fariseos, que empezaron a murmurar, dice, mire, Leví le ofreció un gran banquete en su casa, y con ellos se sentaron a la mesa un buen número de cobradores de impuestos y gente de toda clase. Al ver esto, los fariseos y los maestros de la ley
los fariseos y los maestros de la ley, los conocedores de la palabra de Dios, los que practicaban la palabra de Dios, ¿sí? Maestros de la ley. ¿Cuántas personas no son maestros? ¿Cuántas personas no son capacitadas con conocimiento de las Sagradas Escrituras? Pero ¿qué dicen? Que dice, lo que enseña la Iglesia Católica, lo que enseña Cristo a través de la Iglesia Católica, dice que es una mentira. Aquí lo dice, un buen número de cobradores de impuestos y gente de toda clase, al ver los fariseos y los maestros de la ley, expresaban su descontento en medio de los discípulos de Jesús. ¿Cómo es que ustedes comen y beben con los cobradores de impuestos y con personas malas? Miren, ¿cómo es? El Señor ha venido a buscar a los enfermos, a los pecadores, para llevarlos a la conversión, como lo hizo con Mateo. Y eso hay mucha gente que no lo entiende. Queridos hermanos, la invitación ha llegado a usted. Si a usted le ha gustado la palabra del Señor, a usted le gusta estudiar y prepararse, suscríbase. Todos los días nosotros estamos compartiendo el Evangelio de la palabra. Todos los días estamos llevando esa meditación. Ayúdenos con los likes para que este Evangelio sea llevado a más familias. Compartir es evangelizar. Ayúdenos para poder sembrar esta semilla, la semilla de la palabra del Señor. Si usted comparte, usted se convierte en un sembrador o sembradora de la palabra. Nos vemos hasta el día de mañana, si Dios así lo permite, en el mismo canal y a la misma hora. Que Dios Padre Todopoderoso me los bendiga, me los cuide, me los protege y que los colme de muchas bendiciones. Que el Señor escuche su deseo, su buen deseo de usted, su arrepentimiento y su buen corazón al cambio en esta cuaresma. Que Dios Padre Todopoderoso nos bendiga, nos ilumine y nos protege. Abre nuestra mente y nuestro corazón para la palabra y nos encomendamos en sus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.